Nos da mucho gusto que en esta hora de la tarde usted nos sintonice a través de este medio electrónico para juntos estudiar la palabra de Dios en este seminario de la vida de Jesús. La Iglesia de Cristo que se reúne en Independencia, zona centro, 1408, aquí en Matehuala. Le damos la más cordial y bienvenida a cada uno de los que en esta hora de la tarde nos estarán escuchando, y sé que nos están escuchando por este medio, donde vamos a compartir con ustedes la palabra del Señor. Saludamos desde aquí a todos los hermanos que en esta hora de la tarde nos sintonizan, y a muchos de nuestros hermanos que ya están en los sagrados alimentos. Así de que enviamos los saludos a los organizadores de este evento, a nuestro hermano Medina allá en Nicaragua, y nuestro hermano Jorge Pérez, y a todos los hermanos que en esta tarde están al pendiente de estas predicaciones y que nos estarán escuchando o nos están escuchando en esta hora de la tarde. Enviamos también saludos a nuestros hermanos que nos están sintonizando también en Allende, Nuevo León. Algunos de nuestros hermanos también sabemos que están conectados y nos están escuchando, hermanos, para llevar a cabo este primer tema de esta hora de la tarde. Así de que queremos decirles que nos encontramos nuevamente aquí en la ciudad de Matehuala y queremos hacerle una invitación. Nosotros, la Iglesia de Cristo de este lugar, les invita para que el día que usted nos pueda visitar, tenemos nuestra última campaña de este año, los días 15, 16 y 17 de diciembre. Tenemos esa última campaña con el tema general, los escuadrones de Israel. Ese va a ser el tema general para la campaña, los escuadrones de Israel. Así que si usted gusta y desea oír esos temas, pues están invitados 15, 16 y 17 de diciembre. Así que antes de continuar con este primer tema que expondré en esta hora, vamos a escuchar, hermanos, un himno, y luego después del himno vamos a tener, hermanos, una oración por uno de los hermanos que en esta tarde nos acompañan. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde hay tinieblas lleve yo tu luz, donde hay tristeza gozo en ti. Maestro, yo quisiera aprender a no ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado tanto como amar. Hazme un instrumento de tu paz, pues tu perdón disfruto al perdonar. Tu bendición recibo yo al dar, y vivo al morir en ti. Bien, hermanos, pues ya estamos nuevamente con ustedes. Ya estamos otra vez listos para llevar, hermanos, a cabo este tema que en esta hora de la tarde se nos ha asignado. En esta tarde, hermanos, tengo la compañía de mi muchacho,
quien él también es miembro de la Iglesia de Cristo en este lugar, uno de los jóvenes activos, hermanos, en esta congregación. Y hoy en esta tarde, hermanos, le he invitado para que, bueno, siempre me ha acompañado, es mi ingeniero de audio. Él es el que me controla aquí todo, hermano, y pues sin él yo creo que yo hubiera estado batallando mucho, no hubiera podido hacer nada. Así de que en esta tarde, hermanos, antes de entrar al mensaje, antes de entrar al tema, va a tener participación mi muchacho en una oración. Nos va a poner en manos de nuestro Dios. Así que vamos a orar, hermanos, antes de entrar al tema. Oremos. Bendito Dios que moras en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Te damos gracias por la vida, la salud que nos has dado. Te pedimos que seas con nuestro hermano Margarito, que en esta tarde va a traer tu evangelio. Que seas con él, que le dé las palabras entendibles para entender así el mensaje. Que seas con nuestros hermanos que han predicado el evangelio. Que seas con el seminario, que los ayudes a seguir siempre adelante. Bendícelos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar lectura a el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo número 20 hasta el versículo número 26. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 20 hasta el verso 26, donde nos vamos a basar en estos pasajes, hermanos, para el tema que se me ha dado en esta ocasión, y también por la oportunidad, hermanos, de abrir el primer seminario, hermanos, con esta primera predicación. Dice así, hermanos, la escritura de la siguiente manera. Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían con sus padres, con los falsos profetas. El texto, hermanos, que en esta tarde se nos ha dado, hermanos, para compartir la palabra de nuestro Dios, y que le hemos dado lectura, hermanos, a Lucas capítulo 6, versos 20 en adelante. Es un pasaje que es paralelo con Mateo capítulo 5. Estos pasajes, hermanos, tanto como el de Mateo, siempre ha sido, hermanos, conocido como el Sermón del Monte. Pero permítame decirle que a este pasaje han sido llamados de diferentes maneras, y miremos una por una. Se le ha llamado, hermanos, el discurso supremo de la literatura mundial. Número 2, el manifiesto del rey. Número 3, la guía de la vida devota. También se le ha llamado, hermanos, la gran carta de la iglesia. También, número 5, la constitución del reino de los cielos. Y por último, hermanos, el más conocido, el sermón del monte. Quiero decirle que entre los cristianos, hermanos, la mayoría de los cristianos conocemos por este último título, el sermón del monte, un término que fue utilizado por Agustino en el siglo IV, el sermón del monte. Se han escrito miles y miles de libros, artículos, sermones y lecciones, todos basados en el mismo. Muchos
lo consideran como la máxima expresión de cómo debe de vivirse la vida. Quiero decirle, hermanos, que el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas no es solamente la más conocida lección de todas las enseñanzas de Jesús, también es probablemente la menos comprendida y casi ciertamente la menos obedecida. Antes de estudiar las Bienaventuranzas, permítanme aclarar algunas cosas. Y en primer lugar, deseo enfatizar la siguiente aseveración, que el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas no constituye la suma total de todo lo enseñado por Jesús. Por ejemplo, en Mateo se abordan temas interesantes. Sin embargo, no podemos quedarnos con esos capítulos y desechar el resto de las enseñanzas de Jesús. Algunos parecen pensar que todo lo que nos debe preocupar es las bienaventuranzas o el Sermón del Monte. Con una elocuencia falsa dicen, a mí no me preocupan las nimiedades. Nimiedades, algo, hermanos, algo insignificante o muy poco importante, con las que los predicadores desvarían. Dicen algunos, creo que basta con vivir de acuerdo al Sermón del Monte. A veces da la impresión de que vivir de acuerdo a las bienaventuranzas o Sermón del Monte es un asunto sencillo. Permítame decirle que el Sermón del Monte o las bienaventuranzas no es la suma total de todo lo que enseñó Jesús. Es un resumen maravilloso de lo que implica ser ciudadano del reino de Cristo. Sin embargo, no abarca todo lo que necesitamos saber como sus seguidores. En segundo lugar, el objetivo principal de Jesús no era hacer regresar a sus seguidores a los fundamentos de la ley de Moisés. Algunos han insistido en que el sermón no es más que el esfuerzo de Jesús por restaurar mandamientos antiguos testamentarios. Es cierto, hermanos, que el sermón fue predicado a judíos en momentos en que el Antiguo Testamento estaba en vigor. No nos sorprenda, por lo tanto, encontrar citas antiguo-testamentarias en Mateo, hermanos, como en el capítulo 5, verso 21, y referencias a prácticas antiguo-testamentarias, tales como traer una ofrenda al altar, versos 23 y versos 24. Sin embargo, tenemos que entender que, aunque no ignoro el pasado, Jesús estaba inaugurando un camino nuevo para el futuro. En tercer lugar, hermanos, las bienaventuranzas o en el Sermón del Monte no está presentando una meta imposible. Algunos han rechazado el sermón como un ideal incansable, insinuando, ¿para qué intentarlo? Otros han sugerido que la intención de Jesús jamás fue que las exigencias del sermón aplicaran a las personas en el siglo XXI. Dicen que las instrucciones radicales de Jesús iban dirigidas únicamente a sus discípulos de su tiempo y así prepararlos para un reino terrenal que esperaba establecer pronto. Hermanos y amigos, este tipo de pensamiento insulta a Cristo en vista de que lo presenta como ignorante de los planes de Dios. Y este tipo de vista o este tipo de pensamiento insulta también al Espíritu Santo que inspiró la palabra, ya que sugiere que su revelación no es para todas las épocas. Así que, con esta introducción previa al tema, hermanos, propongo ver este tema en dos asuntos principales, los cuales nos servirán para desarrollar esta lección. Lo primero que vamos a ver son las bienaventuranzas y luego, como segundo asunto, hermanos, pasaremos a los ayes. Así que, pues el tema, hermanos, ya se ha puesto en la pantalla. Ya los hermanos han puesto ahí en la pantalla el título del tema, que es las bienaventuranzas y los ayes. Vamos a Lucas, hermanos. Le invito a que, si usted tiene su Biblia al lado, usted tiene su Biblia, le invito a abrir la Biblia allí en Lucas, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y en el versículo número 20, para iniciar, hermanos, con las bienaventuranzas. Quiero decirle, hermanos, que hay tres partes muy elementales, hay tres partes muy necesarias, hermanos, en cada bienaventuranza.
quiero decirle esto, en cada bienaventuranza vamos a encontrar, anótele, una bendición, un rasgo y una recompensa. Fíjese, tres partes muy elementales o muy necesarias en cada bienaventuranza lo que encontramos. Una bendición, un rasgo. Un rasgo, hermanos, un rasgo es una característica. Un rasgo, hermanos, es un distintivo. Si usted gusta, hermanos, utilizar ese tipo de palabra, la que más le sea familiar o la que más usted diga, se me hace más fácil esta, o la que más comprendo. Entonces, un rasgo, hermanos, es un distintivo. Un rasgo es una característica. Entonces, fíjese, en las bienaventuranzas hay una bendición, un rasgo y una recompensa. Voy a poner el ejemplo, hermanos. Voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, allá en Mateo, hermanos, en Mateo, en el capítulo 5. Si usted me acompaña a esa lectura, hermanos, allá en Mateo, en el capítulo 5. Vamos a Mateo, capítulo 5, y en el versículo número 3. Mire cómo dice la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, fíjese, por ejemplo, la primera frase comienza con una bendición. Fíjese, ahí está. Bienaventurados, ¿qué es? Bienaventurados es una bendición. Y luego nos da un rasgo o un distintivo o una característica de estos que reciben esa felicidad o esa bendición. ¿Quiénes son? Bueno, ahí está, los ciudadanos del reino celestial, y les llama pobres en espíritu. ¿Sí lo leyó conmigo? Pobres en espíritu. Y luego dice la recompensa, hermanos. Ahí está la recompensa. Ahí está el galardón. Porque de ellos es que el reino de los cielos. Así que, si usted desea estudiar las bienaventuranzas, pues de esa manera tan entendible y comprensible, podemos juntos aprender. Así de que la palabra bienaventurados es una palabra que se traduce, hermanos, del idioma griego Makarios, la cual quiere decir bendito, feliz, dichoso o acaudalado. Ese es el significado de la palabra griega Makarios, bienaventurados, bendito, feliz, dichoso o acaudalado. Esta definición, ¿qué nos presenta? Esta definición presenta a alguien al que se le deba de felicitar, a alguien cuyo lugar en la vida es envidiable. Algunos dicen que Dios desea que sus hijos no sean felices. Miren nomás lo que dicen las personas. Sin embargo, tal es una mentira del diablo. Dios no colocó a la pareja original en un barrio infestado de ratas, ni en un charco de agua hedionda llena de enfermedades, sino en un paraíso. Fue el pecado lo que trajo dolor y angustia al mundo, según Génesis capítulo número 3. Podemos dar, hermanos, una definición legítima de la palabra Makarios como feliz, siempre y cuando no definamos la palabra feliz con la superficialidad que el mundo lo está haciendo o lo que el mundo le da. Por ejemplo, hermanos, hay dos maneras de encontrar la felicidad. Una es incorrecta y la otra es correcta. La incorrecta es la que le da el mundo. La primera es para cultivar un entorno que satisfaga todos los deseos propios. Es la manera, hermanos, del mundo, una forma equivocada, destinada al fracaso. Bien lo mencionó Santiago, capítulo 4, versículo 4, donde dice, hermanos, que ellos estaban peleando, que ellos estaban pidiendo y que ellos no recibían. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo, hermanos, y estaban rogando solamente para pedir y para gastar en sus deleites. Esa es la manera, hermanos, equivocada, hermanos, de la felicidad del mundo, hermanos. Así es el distintivo, hermanos, del mundo.
La segunda, hermanos, la segunda manera de encontrar la felicidad, que es la correcta, es cultivar los rasgos de la personalidad que le permiten a una persona ser feliz en cualquier entorno. Y este es, hermanos, precisamente el enfoque de las bienaventuranzas. Así de que vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo número 20, para ver, hermanos, ahí nuestro primer asunto. Vamos a ir, hermanos, a Lucas, capítulo 6, versículo 20. Las bienaventuranzas. Fíjese cómo dice la Sagrada Escritura: bienaventurados, bienaventurados vosotros los pobres. Recuerde que este pasaje es paralelo, hermanos, con Mateo capítulo 5. Y este es un sermón, hermanos, o es una sinopsis de un discurso que el Señor repitió varias veces. El escritor Lucas nos presenta una versión un tanto diferente a la de Mateo, porque se trata del mismo sermón, pero repetido en otra ocasión. Muchos comentaristas creen que Lucas escribió este relato en orden cronológico, pero no así Mateo. Mateo y Lucas dicen que había una gran multitud, pero Jesús dirigió las palabras a sus discípulos. Ambos escritores también presentan todos los tópicos más importantes en el mismo orden. Ambos relatos, hermanos, comienzan con las bienaventuranzas y concluyen con la ilustración que demuestra la necesidad de poner por obra lo que uno escucha. Por ejemplo, hermanos, Mateo relata 9 bienaventuranzas, mientras Lucas solo 4. Pero Lucas agrega 4 ayes sobre diferentes clases de personas, cosa que omite Mateo. Así que el discurso en Lucas está en segunda persona. Dice: bienaventurados ustedes los pobres, pero en Mateo está en tercera persona. Bienaventurados, dice allá en Mateo, bienaventurados los pobres. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué nos da a entender el Sagrado Escritor con esta frase? Bienaventurados vosotros los pobres. Hermanos, aquí no se refiere a los indigentes, no se refiere a la gente que está vagando por las calles, la gente que usted va al centro y le está pidiendo una monedita, la gente que no tiene un techo donde vivir. Aquí no se refiere a esa clase de personas, sino a los pobres en espíritu, los de actitud humilde y contritos de corazón, aquellos que humillan su corazón ante el Señor y que lo reconocen, que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Esta palabra aquí tiene el mismo significado que en Isaías, en el capítulo número 76, hermanos, 66. El reino de Dios, hermanos. El reino de Dios, dice ahí: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Es lo mismo, hermanos, que Mateo frecuentemente llama el reino de los cielos, y que Jesús usó para describir su reino. Las dos frases son sinónimas, y aunque el título más prominente es reino de Dios, ya que se esperaba que se cumpliera del todo en la era mesiánica, cuando Dios tomaría el reino y pondría a un representante visible. Para los judíos, noten esto, hermanos, notemos esto, para los judíos la frase reino de los cielos tenía doble significado. Para ellos se refería el reino histórico y el reino espiritual. Pero nosotros sabemos, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios y lo que nos dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 13, que hemos sido rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así de que, bienaventurados, dice ahí la Escritura, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vamos al verso número 21. Dice en el verso 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora
tenéis hambre. Lucas, hermanos, añade la palabra ahora. Y es decir, hermanos, con esa frase ahora, es decir, hermanos, en esta vida y en el tiempo presente, los que fervientemente anhelan la justicia, aunque por ello padezcan dolor, dice ahí, serán satisfechos o serán saciados. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y quiero decirle, hermano, que en Cristo encontramos satisfacción total, cubiertos con su justicia y hechos conforme a su imagen. Aquí no se trata, hermanos, de una hambre física, porque ciertamente, hermanos, el hambre física la podemos, hermanos, aplacar, ¿verdad? Yo sé que ya ahorita muchos de ustedes a lo mejor ya están en su comida. Muchos de ustedes ya comieron. Muchos de ustedes me los imagino sentados alrededor de su comedor y ya están allí en sus sagrados alimentos, hermanos. Pues bien, aquí la Sagrada Escritura bien no se refiere, hermanos, exclusivamente el alimento, a ese alimento físico que hoy comemos y que unas cuantas horas más ya tenemos necesidad de él. Dice en Mateo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Así que, hermanos, los ciudadanos del reino celestial, aquellos que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Cristo, no podemos vivir solamente del alimento físico que se acaba, que se termina, sino, hermanos, del alimento espiritual que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro ser y que nos hace, hermanos, cada día que nos parezcamos más al Señor bendito, a quien servimos, alabamos, glorificamos y exaltamos, hermanos, y seguiremos exaltando por toda la eternidad. Por eso, hermanos, dice la Sagrada Escritura que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, que exaltemos su bendito nombre. Así de que, bienaventurados, dice la Sagrada Escritura, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Cuántas cosas, hermanos, no desconocíamos de la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuántas cosas no desconocimos o desconocíamos de la palabra de nuestro Dios? Ahora, hermanos, conocemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios, hermanos, ha alumbrado nuestro camino. Lámpara, dice allá en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi ¿qué? Alumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos, alumbra nuestro camino y con ella identificamos quién es Dios, quién es Cristo, quiénes son los cristianos, qué nos espera, por qué estamos aquí, a qué hemos venido, para dónde vamos, cuál es nuestro fin. Todas esas preguntas, hermanos, todas esas preguntas nos las responde la palabra de Dios. Es por eso que los que estamos, hermanos, dentro del reino de nuestro Dios, somos bienaventurados, hermanos. Somos dichosos, somos felices, porque la palabra de Dios, hermanos, nos responde en clara, enfática a nuestras dudas que nosotros tenemos. Nos alumbra, hermanos, nuestro entendimiento espiritual. Allá en segunda de Pedro, en el capítulo número 3, y en el versículo número 3 dice la palabra de nuestro Dios, sabiendo primeramente esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos hombres, hermanos, estos hombres andan conforme a sus concupiscencias, pero no están dando, hermanos, lo que la palabra de Dios enseña. Mire el verso 13, en el verso 3, capítulo 3, en el versículo número 13, como, hermanos, dice en esta segunda
bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque serán saciados. Dice la Sagrada Escritura, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Moran, hermanos, todas estas cosas que nuestro Dios nos promete, de las cuales, hermanos, nosotros seremos saciados. Tenemos alguna otra cita más, hermanos, con referencia a cómo el Señor, hermanos, saciará todo, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Allá en el Antiguo Testamento, hermanos, en Proverbios, hermanos, Proverbios capítulo 21, encontramos, hermanos, lo que nos dice la Sagrada Escritura de esta manera. Proverbios capítulo 21, versículo 21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra, hermanos. Qué hermoso pasaje. También en Isaías, hermanos, en Isaías, en el capítulo 41 y en el versículo 17 dice la Escritura, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. También ahí mismo, hermanos, en Isaías, en el capítulo número 60 y en el versículo 21 dice la Escritura, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. ¿Qué nos quiere decir, hermanos, la Escritura con esto? Bueno, con esto, hermanos, con esto aclaramos lo que dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y estando, hermanos, en el Señor, estando con Dios, no nos falta nada. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a Lucas nuevamente, ahora en el capítulo 6, pero ahí en el versículo 21, dice en el 21, en la siguiente bienaventuranza, la tercera, dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los que ahora lloráis. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? ¿Se acuerda usted la última vez que lloró? ¿O ya se le olvidó la ocasión? ¿Se le ha olvidado a usted la ocasión que usted lloró? Yo no sé cuál fue la causa. Yo no sé cuál haya sido el motivo por el que usted en alguna ocasión haya derramado sus lágrimas. Yo no sé si usted lloró de gusto cuando nació su primer hijo o su primera hija. No sé si usted lloró cuando su hija, su hijo fue bautizado para el perdón de sus pecados. Yo no sé la ocasión cuando usted lloró, pero yo quiero decirle que en una ocasión todos, hermanos que me están escuchando, hemos llorado. A lo mejor usted ha llorado por alguna enfermedad, ha llorado por un dolor, ha llorado por una despedida, ha llorado por recibir a alguien de alegría. No sabemos, hermanos, las causas por las que ustedes han llorado, pero su servidor, hermanos, en muchas ocasiones he llorado. He llorado ya mi esposa, cada que me siento a ver un programa triste, ya ella ya sabe, me lleva por ahí, hermanos, el paño, porque ella sabe que voy a llorar, hermanos. Pero fíjense lo que dice aquí la Sagrada Escritura, hermanos. Bienaventurados los que ahora lloráis. Otra vez Lucas, hermanos, aquí agrega la palabra ahora. Se fijó que en el texto anterior ahora, y nuevamente menciona ahora. Bueno, Lucas agrega nuevamente la palabra ahora, pero su versión es más fuerte que la de Mateo. ¿Quién dice los que lloran? O los que lloran, fíjese, los que lloran.
Los que lloran significa, hermanos, esa angustia de espíritu que se manifiesta en gemidos y lágrimas, pero no incluye toda clase de llanto, porque la tristeza de este mundo obra para muerte, según 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Esta bienaventuranza, hermanos, los que lloran, incluye a los que lloran por sus pecados y se arrepienten de ellos, porque saben que han ofendido al Señor, porque saben que han ofendido a Dios. Por eso dice ahí la Escritura, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. No solo van a ser consolados, como lo expresa allá en Mateo, sino que gozarán o se gozarán y reirán de alegría. ¿Por qué? Porque sus pecados les han sido perdonados, porque serán fortalecidos en las pruebas y recompensados con las bendiciones de Dios. ¿No lo dijo Cristo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso, hermanos, la Sagrada Escritura dice, serán perdonados, serán fortalecidos en las pruebas, hermanos, y recompensados en la bendición de Dios. Bien lo dijo el apóstol Pablo allá en Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 3, hermanos, que toda bendición espiritual está en Cristo, hermanos. Sí, tenemos toda bendición, hermanos, toda bendición en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, amado hermano, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, hermanos, tenemos muchas bendiciones espirituales. Y una de esas bendiciones espirituales es la oración, la comunión, la providencia y todos nuestros hermanos que ustedes nos están escuchando. Tenemos hermanos en Colombia, tenemos hermanos en Nicaragua, tenemos hermanos allá en Tegucigalpa, Honduras, tenemos hermanos en Estados Unidos, tenemos hermanos en San Fernando, tenemos hermanos en San Luis, tenemos hermanos en Monterrey y en muchos lugares, hermanos, de la República Mexicana, hermanos. Vamos a pasar entonces, hermanos, a la siguiente bienaventuranza. Así de que hemos visto, hermanos, hasta el momento tres bienaventuranzas. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, la Sagrada Escritura nos consuela, hermanos, que Dios enjugará toda lágrima, hermanos, de los ojos de ellos. Todos los que hemos llorado, hermanos, todos los que hemos llorado por nuestros seres queridos que han partido y que ya no están con nosotros, un día nuestras lágrimas serán consoladas. Y un día nuestras lágrimas, bueno, la Sagrada Escritura nos consuela, hermanos, pero serán consoladas cuando estaremos, hermanos, cara a cara con el Señor. Dice ahí, hermanos, el capítulo número 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan. Aquí, hermanos, ¿qué nos dice Lucas, hermanos, con esta escritura? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Aquí se describe, hermanos, a los enemigos de los discípulos de Cristo, quienes representan el reino de Dios en la tierra, pero el mundo odia el reino de Dios. Satanás siempre ha odiado todo lo que Dios hace en bien para sus hijos. Ha movido grandes masas de agentes perseguidores para que la obra de Dios se estanque. Lo hizo en el primer siglo y lo sigue haciendo hoy. Por todo, hermanos, el libro de Apocalipsis está lleno de mensajes de consuelo para los hermanos, quienes estaban en persecución diaria. Hermanos, los discípulos de Cristo son odiados, son reprochados, son injuriados, son desechados y son
perseguidos y separados de las sinagogas, de la sociedad y de los derechos civiles. La gente, hermanos, la gente los odia y los expulsa. ¿Porque sabe qué? Porque son los hijos del Dios. Todo lo sufren por causa del Hijo del Hombre. La frase Hijo del Hombre es una frase muy común en el Antiguo Testamento y se aplica a los hombres en general. Por ejemplo, hermanos, la frase el Hijo del Hombre, solamente en Ezequiel la frase se encuentra 86 veces, pero también la frase el Hijo del Hombre tenía un significado profético y mesiánico, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo número 13. Jesús utilizaba esta frase cuando hablaba de sí mismo, y hay solo 2 ejemplos en donde la expresión es usada por alguien más, aunque siempre refiriéndose a Cristo, y es el caso de Esteban allá en el capítulo 7 y en el versículo número 56. Este hombre, hermanos, que fue apedreado, y dice en Hechos, hermanos, en el capítulo 7, versículo 56, y dijo: he aquí, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. ¿Vio la frase? He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está, en el griego, hermanos, original dice que está de pie a la diestra de Dios. En la ocasión, hermanos, cuando se pone de pie el Hijo del Hombre, cuando uno de sus siervos está siendo martirizado, está siendo, hermanos, maltratados. Así de que es en el caso de Esteban y de Juan, hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 13, donde también, hermanos, él utiliza o menciona mucho la frase el Hijo del Hombre. Con el título Hijo del Hombre, Jesús tiene toda autoridad sobre todo ser humano. Vamos a regresar, hermanos, a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo número 23. Dice así: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Jesús, hermanos, en este texto les dice que deben de estar listos para regocijarse en el día que sufran persecución y reproches por causa de su nombre. Es más, debían de saltar de gozo por ser tenidos dignos de padecer por el nombre de Cristo. Su alegría iba a ser tan grande que no iba a poder contener sus deseos de expresarse exteriormente por medio de saltos. Y no es para poco, pues los cristianos tienen demasiadas razones para gozarse en las persecuciones y en vista de que la recompensa tan grande y gloriosa, hermanos, que nos espera. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo número 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bien, pues hasta aquí, hermanos, hemos visto nuestro primer asunto, las bienaventuranzas. Ahora vamos a continuar, hermanos, con Lucas capítulo 6, versículo número 24, para ver, hermanos, el segundo asunto, hermanos, en este tema, hermanos, y el segundo asunto son los ayes. Vamos a ver, hermanos, los ayes. ¿Qué son los ayes? Que nos habla allí, hermanos, Lucas capítulo 6, del verso 24 en adelante. Vamos a ver el primer ay. Dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Bien, hermanos, en estos 4 ayes, estos 4 ayes no se encuentran en el Sermón del Monte allá en Mateo. No son expresión de enojo, hermanos, sino de lamento y advertencia. Otra vez, los ayes no son expresiones de enojo, sino de lamento y de advertencia.
no es la condenación de un juez, sino la declaración del gran maestro y profeta. En estos ayes, él está expresando la miserable condición de ciertas clases de personas y la advertencia para que cambien. El primer ay cae sobre los ricos. Es decir, hermanos, ¿quiénes son estos? Los ricos, hermanos, son los que se encuentran en la condición opuesta a la pobreza en espíritu. Ellos son ricos, hermanos, materialmente, pero son pobres espiritualmente. Este ay incluye a los que se creen dueños de este mundo y confían en sus riquezas materiales más que en Dios. Por eso, hermanos, este primer ay, o como lo hemos mencionado, hermanos, esta primera advertencia cae, hermanos, sobre esta clase de personas, los ricos, los de la alta alcurnia, hermanos. En Marcos capítulo 10, versículo 24 dice la escritura: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí mismo, pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, nuevamente citando, hermanos, apoyando este asunto, dice en el verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La influencia de las riquezas de este mundo es engañosa porque ahogan la palabra de Dios y no le permite dar fruto. Regresemos a Lucas, hermanos, porque el tiempo va volando. Dice Lucas en el verso 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. El segundo ay, hermanos, ahora es, hermanos, dice, ay de vosotros ahora los que estáis saciados. Esto es lo contrario a tener hambre espiritual. Los que están saciados, hermanos, esta es la clase de gente que carece, esta es la clase de gente que carece de apetito por el alimento espiritual. Y hay quienes lo único que los satisface son los placeres terrenales. Pero viene el día cuando padecerán hambre, cuando despierten de su insensatez y se den cuenta que se han privado del alimento espiritual que lleva a la vida eterna. Padecerán hambre por toda la eternidad. Y el ejemplo bien claro de esta clase de personas está en lo que se dice acerca de aquel rico insensato que no sabía qué hacer con tantas riquezas. En lugar de ayudar al pobre o al necesitado, no sabía qué hacer. Y el joven rico es uno también de ellos. Dice en el verso 25, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Este tercer ay, hermanos, este tercer ay es para aquellos de los que dice os reís ahora. Este ay es lo opuesto a las bienaventuranzas para los que ahora lloran. Del versículo 21. Los que en este mundo se ocupan y disipan en los placeres terrenales, que dan rienda suelta a sus pasiones frívolas y que viven aparentemente gozando de la vida, van a lamentarse y llorar en el más allá. Su alegría se convertirá en tristeza y en llanto. Su sonrisa cuando descubran su miserable fin y sean echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy en este siglo XXI hay quienes se ríen de las calamidades, del dolor, del sufrimiento en una forma sarcástica. Hoy se predica hasta un evangelio que se llama el evangelio de la risa. Nosotros hemos sido testigos en este pequeño pueblo de esta clase de oradores que para entretener al pueblo el orador sale vestido de payaso y bromeando con la palabra de Dios.
y la gente rice. No se predica la sana doctrina, no se predica la salvación, no se predica el evangelio, solamente se está predicando una palabra de entretenimiento, de risa para la gente. Hay hombres, hermanos, expertos en hacer reír al hombre con palabras vulgares que dicen, maestros en esta ciencia del hacer reír. Vamos al siguiente, hermanos, y último, dice allí, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esta advertencia, hermanos, es para sus discípulos, para que no busquen el favor y aprobación de los hombres, ni se preocupen por complacerlos. La razón, hermanos, es que de la misma manera hacían sus padres con los falsos profetas. Este es todo lo contrario a las bienaventuranzas de los versos 22 y 23. Todos los hombres, hermanos, se nota la frase allí, todos los hombres, es una expresión que incluye a todo el mundo. El cristiano debemos de esforzarnos por tener un buen testimonio de los de afuera, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Pero cuando su comportamiento complace a los impíos, porque actúa como ellos, en vez de reprenderlos, esa situación debe de ser motivo de preocupación. Por eso dijo Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los antepasados procuraban congraciarse con los falsos profetas, los animaban a que siguieran sus malos caminos. Los falsos profetas, a su vez, trataban de quedar bien con el pueblo, predicándoles cosas halagüeñas, proclamando paz, cuando la verdad, hermanos, era otra situación, según dice Jeremías capítulo 23, versículo número 28. Hermanos, hoy en esta tarde hemos visto el primer tema, las bienaventuranzas y los ayes. Esperamos en Dios que esta exposición haya sido de gran edificación para todos los que sintonizaron estas conferencias. Muchas gracias, hermanos organizadores, por hacernos extensiva esta invitación. Estamos a sus órdenes nuevamente y que Dios les guarde, les bendiga en el lugar donde ustedes laboran y predican la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias y hasta pronto. Que Dios les bendiga. Jesús vino al mundo, precisó que Él viniera para darnos la vida, murió en la cruz, fue su obra perfecta, evangelio precioso, Dios pensando en su obra, por amor lo mandó. Esta historia verás, con su dedo escribió, en la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió, él lavó mis heridas, mis pecados pagó, de la tierra el pecado, el cordero sin mancha, por amor ha quitado, el precio pagó. Para siempre la historia será siempre contada, pregonando en su nombre
la gracia que nos dio. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. En su amor por el hombre, nuestro Dios le ha premiado. Exaltado en el cielo, Dios y Salvador. Su segunda venida en promesa está dada, y vendrá por su pueblo para morar con él. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. Yo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de